preservar la especie. ¿Ya? Hacer que las células que tienen que ver con la reproducción humana se den de tal manera que puedan ser fertilizadas y crear un nuevo cerebro. Ese es el objetivo final. La función de este eje es esto. Todo lo demás son efectos adicionales que se producen por el efecto, la funcionalidad de este. Uno, las hormonas hipotalámicas asociadas con la función judiciaria son factores de liberación o inhibición. Esto es lo primero que tenemos que recordar. Entonces, yo, a nivel del hipotálamo, puedo tener un efecto liberador o puedo tener un efecto inhibidor. Y esto es muy importante, porque en la pregunta que le dije, ¿cuáles son el rol de los estrógenos sobre las cistercinas? ¿Ya? Yo puedo tener al mismo tiempo un efecto estimulante o un efecto inhibidor. Depende en qué nivel o a qué nivel actúe el estrógeno y cuál va a predominar en determinado momento. ¿Ya? Yo les voy a subir una lectura que se llama Eje hipotálamo hipofisiolario, un viejo conocido. ¿Ya? Y lo van a leer y se van a dar cuenta cómo es que se produce este efecto. ¿No? 2. La de mayor interés es la GNRH antes llamada LHRH. ¿Por qué se llamaba así? Porque cuando se descubrió, se vio que este factor liberador estimulante estimulaba la producción de LH. Pero luego se vio que no solamente tenía efectos estimulantes sobre la LH, sino que también tenía efectos estimulantes sobre la FSH. Y por eso su nombre va a cambiar. Ya no se le va a conocer como LHRH, que van a encontrar en algunos textos, sino como NRH o hormona liberadora de gonorrea. ¿Ya? Deben saber que actualmente nosotros producimos tanto agonistas como antagonistas de la GNRH. Tiene diversos usos. Generalmente se utilizan en fertilidad. Pero si yo, por ejemplo, quiero inhibir la menstruación, yo puedo utilizar tanto un agonista como un antagonista de la GNRH para producir ese efecto. Y puedo producir una menopausia ficticia en la mujer. Tiene ciertos usos y ciertos efectos. 3. El hipotálamo forma o viene liberando GNRH en forma de pulsos, tal como han observado. ¿Y por qué tiene que ser en forma de pulso, doctor? Porque si yo tuviera una liberación continua de GNRH, va a llegar un momento donde voy a estimular tanto la producción de FSH que después no va a haber. Y así como cuando no había producción de GNRH, no hay liberación de FSH y LH, cuando hay un exceso, una producción continua de GNRH, también va a llegar a haber una falta de liberación de FSH y LH. Entonces, tanto la baja producción como la producción continua van a impedir que se libere FSH y LH. Ese es el motivo por el que tiene que haber una pulsatividad. Pero, ¿quién produce esa pulsatividad? Antes se creía que había un mecanismo y se puede demostrar que estaba asociado a esta pulsatividad en el hipotálamo. Se sabe que no es así. ¿Ya? Hay hasta 2 teorías bastante aceptadas que están relacionadas con la producción de la pulsatividad, pero en realidad no sabemos hasta ahora cómo es que realmente se produce esta pulsatividad. Y si hacemos un poquito de historia, ¿ya? No crees, Charlie y Tiemann, ¿ya? Fueron los primeros que iniciaron esta sustancia, el hipotálamo, ¿ya? Y vieron también que esta GNRH era secretada a la circulación portal hipofisiaria y cuando llegaba a la hipófisis, pues estimulaba
la liberación de FSH. Entonces, lo primero que tienen que fijar, ¿dónde se produce la GNRH? ¿Dónde? Hipotálamo. ¿Cómo se vierte? A través de la circulación portal. ¿Y cuál es su efecto? Muy bien, liberación de FSH. Este es el comando de todo lo que hemos estado hablando. Cuando han expuesto las quistectinas, han hecho una diferenciación entre la quistectina y la gonadotrofina. No es tanto así, porque van de la mano. La cosa es saber cuál predomina y en qué momento. ¿Ya? Si yo tengo, en un inicio, para que me entiendan, pero no se vayan a perder, si yo tengo en un momento, digamos, al inicio del ciclo, que la GNRH estimula la FSH, así es, ¿no? Y FSH lo que va a hacer es reclutamiento, crecimiento y maduración del ovocito. ¿Listo? Tiene que llegar un momento donde tiene que frenar ese estímulo, porque si no se siguen creciendo todos los folículos. ¿Ya? Intervienen otros factores, como el OMI. ¿Ya? Entonces, el OMI es el factor inhibidor de la maduración. Las activinas, las inhibinas juegan un papel importante. Pero el mismo estradiol también va a tener un efecto estimulante en un primer momento y inhibidor de esto. Vamos a ver, la siguiente clase, el grupo que expone es este, ¿no? ¿Qué tema les he dejado? Eso es lo que tienen que revisar. Tienen que buscar un montón de teoría. Hablen sobre todos los factores que tienen que ver con la inhibición, la activación, qué momento. Eso tienen que ver. Es muy bonito. Entonces, ahora ya más o menos tenemos una idea, ¿no es cierto? Entonces ya les dije que por qué se llamó LHRH en un primer momento y por qué después se denominó GNRH. Esto lo vamos a ver dentro de poquito. Pero, para los que quieran estudiar quistectina, programa es disponible. Bastante disponible. Entonces, la liberación pulsátil de GNRH es impulsada por un mecanismo de sintonización neural ubicado en el hipotálamo y que posteriormente se conoció como el generador de pulsos de GNRH hipotalámico. Esto ya está pasando. Por ahora, seguimos manteniendo. Para que vean que no es tan sencillo. Y van a ver dentro de poco una diapositiva por qué esto es tan importante. ¿Por qué estos ciclos es diferente al nacer, en la niñez y en la pubertad? ¿Qué es lo que cambia para que se empiece a producir? Porque la variación de estos ciclos es lo que hace que aparezca la pubertad, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la ovulación, y se dan finalmente que una mujer se pueda convertir en madre. Bien. Esta diapositiva no es mía, ¿ya? Es de la doctora María Alejandra Velardo. Ella es una ginecóloga endocrinóloga argentina. Y ella postula esto. Ella en su escuela postula de la psiconeuroinmunoendocrinoginecología. ¿No? Parece complejo, ¿verdad? Parece algo que se hubiera inventado. Pero tiene mucha razón. Y acá nos dice, en otras palabras, que todo el sistema nervioso central, tiene que ver con la producción de GNRH. Y lo de la límpica, el sistema límpico, con el hipocampo, la límpica, etc. Como ejemplo, ¿no?
lo van a ver cuando hablemos de amenorreas. Existen, un tema que a mí me gusta tocar mucho, es el de amenorreas hipotalámicas. ¿Ya? Entonces, a manera de broma, yo les decía en la primera clase, ¿no? Las pacientes gorditas no se pueden dejar de menstruar. ¿Cómo te puedes? Pues hay muchas cosas al respecto, ¿no? Siendo la ivermectina una de las cosas que más vamos a estudiar cuando hablemos de esto, ¿no? ¿Por qué las pacientes que bajan de peso, ¿no?, pueden llegar a dejar de menstruar? ¿Por qué el estrés puede hacer que no menstruen? Siempre les decía, ¿no? Que están ya 6 años con nosotros. ¿Cierto? ¿Sí o no? Hay un ejemplo de amenorrea por estrés. Y por estrés se va a dar amenorrea. ¿Sí? Por estrés. Es por ejercicio físico. Por estrés. Puede ser en aquella persona que, digamos, está siendo sometida o está siendo preparada para una cirugía, digamos, muy importante. No, puede ser. Bueno, pero para ponerles solamente un ejemplo de por qué esta doctora dice que todos estos sistemas, incluyendo el sistema inmunológico, tienen una influencia activa sobre el sistema inmunológico y que se puede traducir fácilmente en una amenorrea o en un trastorno del eje hipotálamo hipocistológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice? Pues, que si todo esto actúa a nivel del hipotálamo o por encima del hipotálamo, pues yo voy a tener efecto en cualquiera de los órganos que tengan que ver con su liberación o con su inhibición de estas hormonas, incluyendo la gonadotropina, ¿ya? Siendo quizás la más importante. Bien, entonces yo te decía que el eje hipotálamo hipófisis ovario tienen como finalidad el desarrollo folicular, el crecimiento del folículo para que esté madure y para producir la ovulación, y obviamente con ello la regulación del ciclo. ¿Ya? Porque si este se altera, este también se altera. Esto va a depender de todo esto, de la GNRH, y ya sabemos que la GNRH depende de quién, de las cistercinas, de la FSH, de LH. Yo puedo tener una buena producción de GNRH, pero puede que no tenga una buena liberación de FSH o de LH, que es sobre la que va a recaer la principal acción. La principal producción de la GNRH se va a dirigir a la formación y producción de LH, no tanto de FSH. ¿No? Y esto pues, va a tener efectos sobre la folículogénesis. Y la folículogénesis va a producir hormonas, ¿no es cierto? El crecimiento folicular, ¿qué produce? ¿Liberación de qué hormona? Estrógeno, ¿no? Se me salió el principal. ¿Qué otra hormona? Progesterona, ¿no? Y esto, obviamente, depende de la pulsatividad, tal como les he mencionado, de los circuitos de retroalimentación, ¿no? Y saber que estos varían a lo largo de los ciclos, y será para ver clave. No es lo mismo que yo inhiba la producción de FSH al inicio del ciclo, ¿ya? Porque ahí es donde necesito que se libere más FSH, ¿ya? Y ya vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos del ovario, vamos a ver que el ovario no solamente hace que se produzca crecimiento folicular, sino va a producir que aparezcan los receptores específicos para estrógenos y para progesterona, que en un momento, en un primer momento, van a ser factores estimulantes para que se libere más FSH. Pero eso es en los primeros días. Después, más o menos, en el
el día sexto, séptimo, los niveles de sexo van a caer. Mecanismo necesario para que se produzca evolución. Por ponerles un ejemplo. Entonces, en el eje hipotálamo y hipófisis ovario, las hormonas pueden interactuar entre sí. Además, deben saber que todas esas hormonas que les he mencionado, creo que una de las que más adelante, todas son bien parecidas. Todas tienen una cadena alfa, todas tienen una cadena beta. Y la única que varía es la cadena beta. Es lo que le da la especificidad a cada una de las hormonas. Que todas estas hormonas pueden actuar sobre diferentes órganos. Que hay una finalidad y hay un objetivo común, que es una adecuada función de poder. Entonces, si este eje no funciona, voy a tener una serie de alteraciones, como por ejemplo, amenorrea. Las hormonas del eje hipotálamo del hipófisis ovario, estamos hablando de PNRH, FSH, LH para lo que nos interesa. Hay otros, que vamos a hablar. Son hormonas polipeptídicas y proteicas y se almacenan en las vesículas secundarias. En cambio, las hormonas esteroideas, ¿cuáles son las hormonas esteroideas? ¿Cuáles son? Claro, el estradiol y la progesterona, la testosterona, ¿verdad? Todos derivados de colesterol no se almacenan. Esto tenganlo siempre en cuenta, ¿verdad? Vean lo que les decía. Recuerden que les dije al inicio que todo el sistema nervioso central está interrelacionado en la producción y liberación de GNRH, precisamente el ejemplo. Vean todas las vías comprometidas, ¿verdad?, con la liberación y producción de GNRH. Todas. No falta ninguna. A ver, dame un recuerdo de anatomía. Dime, ¿dónde está el tálamo? ¿Dónde? Al lado. ¿Cuál es el tálamo? ¿Cuál es el hipotálamo? ¿Cuál es la hipófisis? Este es el hipófisis. ¿Cuál es el tallo hipofisiario? No, el tallo hipofisiario es esto. Ya. Bien, vamos así. Viendo que has hecho anatomía, yo te he dicho que hagas una cosa nada más. Entonces, ¿por qué he hecho esto? Porque yo necesito que sepan más o menos de qué cosas estamos hablando. ¿Verdad? Porque en realidad ustedes tienen que saber sobre eso de memoria. Si yo, por ejemplo, tengo una hiperprolactinemia, ¿qué pasa una hiperprolactinemia? Muy bien. ¿Cuál es la manifestación clínica?
secreción, es una, pero tiene otras. ¿Ya? Dolor de cabeza, alteraciones visuales, diplopía, alteraciones del campo visual. ¿Y por qué creen que tendrá alteraciones del campo visual? Porque está por el quiasma. ¿Y dónde está pues el nervio óptico? Acá. ¿Verdad? Este es el quiasma óptico, por acá pasa el nervio óptico. Entonces, si yo tengo un tumor hipoficiario, ¿ya? Llamado macroadenoma, y empieza a crecer, pues va a dar alteraciones visuales por esta ubicación. ¿Ya? Pero si yo no sé esta parte de dónde está la hipófisis, y por dónde pasa el nervio óptico, pues ¿cómo creen que yo voy a saber por qué tiene alteraciones visuales una persona que tiene un hipertrofia? Y si tiene alteraciones visuales, yo ya no necesito ni siquiera una resonancia para sospechar que esa persona tiene una alteración a ese nivel. Y solamente voy a pedir un examen para confirmar mi diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Por eso tienen que saber. Por eso tienen que conocer. Entonces, el hipotálamo es muy complejo. Yo lo he leído, no les voy a mentir, muchas veces. ¿Ya? Y hasta ahora no lo comprendo. Lo que sí puedo tener alguna referencia de que sé que en esa parte existen nuevos núcleos que tienen que ver directamente con la secreción de la GNRH. ¿Ya? Eso es quizás lo que yo puedo sacar del programa. Vean acá, esta es una diapositiva antigua, donde muestra lo mismo, ¿no? El tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, el talco hipoficiario, la circulación portal. Bueno, así parece fácil, ¿no? Pero, si yo sigo preguntándome, ¿no? Y recuerdo que el hipotálamo es una serie de redes, es una serie de núcleos, es una serie de centros, donde van a tener que cumplir un montón de neuronas. Y ahora todavía, con unas neuronas que tienen efecto directo sobre la GNRH, que son las neuronas dispersinérgicas, ¿no? Pues entonces la cosa se hace muy compleja. ¿Ah? Y esa sería la diapositiva. Y entonces, si yo recuerdo, allá es el tálamo, es el hipotálamo, ¿qué son todos estos cuadritos? Esto viene a ser la región preóptica. Eso sí tiene que ver. Eso sí les van a preguntar en el examen. ¿Verdad? No es nada para el internado, no es nada para el salud, esto lo van a preguntar. ¿Y qué cosa yo tengo que saber? Que ahí existen núcleos principales relacionados con la liberación de GNRH. Entre ellos el dorso medial, el ventro medial y el núcleo arqueal. Así que cuando hablamos de la neurohipófisis y decimos que hay un núcleo supraventricular y un supraóptico y un paraventricular relacionados con la liberación de ADH y oxitocina, igualito ocurre en la neurohipófisis. Y estos núcleos que están situados en estas zonas, ¿ya? Son los que tienen que ver directamente con la liberación. Pero ¿cómo llega la GNRH acá? Todavía no lo podemos ver. ¿Ya? Sabemos que las dispersinas tienen que ver tanto con su producción como con su liberación. En parte, lo han nombrado los que han expuesto, y yo les voy a mostrar una diapositiva de cómo se produce. ¿Ya? Y todo esto pues se libera a la circulación, a la corta, y luego se liberan los factores de liberación. ¿Y cuántas hormonas hay? Ahí tienen todas las hormonas, todas las hormonas que están relacionadas con la liberación de hormonas en la hipófisis, ¿no? Y de todas estas, a mí la que me interesa es esto: la hormona liberadora de gonadotrofinas o GNRH, que va a producir fibrinogen en el núcleo tronco inferior, en la hipófisis anterior, y que estimula la secreción de gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas, señores?
FSH. FSH y LH. Y acá quizás sí, ten en cuenta esto, con una unidad de relatina que no se sabe dónde se produce tampoco, que es el gran entonces anterior y que obviamente tiene que ver con la inhibición de la protección celular. Entonces, en resumen, el hipotálamo depende del cerebro interno y por tanto está sometido a emociones, a tono vital. Actúa en una serie de zonas, como el hipocampo, el amígdala, en la glándula pineal, así como en el resto de neurotransmisores. Y recibe una respuesta recíproca. Así como yo tengo efecto en, también tengo efecto de. Y entonces puedo tener efecto de la dopamina o de enfermedades que tienen que ver con reacciones dopaminérgicas, y pues puedo hacer de que tenga respuestas que no las esperaban en determinadas trastornos. Y entonces, acá está lo que han realizado sus compañeros. Entonces hablamos de las neuronas de GNRH. Y cada vez se va volviendo más complejo, ¿no? Y si ustedes se fijan acá, pues acá está la TIS1, acá está el receptor de la TIS1, está TAC3, el receptor de TAC3, TAL1, todos estos ya se están estudiando. Todas estas tienen efectos directos sobre la producción de GNRH, ¿no? Estos doctores, en el año 1979, hicieron un estudio en el cerebro de ratoncitos, ¿ya? Y decían, las neuronas de la GNRH se producen en la cámara olfatoria. ¿Con qué está relacionada la cámara olfatoria? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Breve, con la neurohipoxis, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque la neurohipoxis se cree que se inicia su migración en la capa olfatoria. ¿Listo? Bueno, yo ya decía, ¿no? Y que estas neuronas luego migraban al hipotálamo, donde eran distribuidas precisamente en el área preóptica, que es lo que les he mostrado, y en áreas más caudales como en el hipotálamo medio básico. Esta teoría todavía se vigente. Se cree que esto se produciría así. ¿Ya? Entonces, es un proceso que implica la interacción de señales de orientación, moléculas de visión, factores de crecimiento y neurotransmisores. Ahí está. Muy bien. En 1984, Sigurd y Adelman codificaron el gen GNRH1, ¿cierto? Que ya lo mencionaron sus compañeros, ¿ya? Y este GNRH1, ¿qué codifica? Codifica la GNRH. Pero luego se vio que la GNRH necesitaba una activación, ¿ya? Y también se vio que su acción dependía de que se acople en un receptor. O sea que para que se active tenía que acoplarse en un receptor. Y a ese se le va a conocer después de mucho tiempo como el receptor de la GNRH. ¿Ah? ¿Listo? Por eso se le llama también acoplado a una proteína G. Bien, saber que la GNRH parece desactivar una proteína, ¿no? Y que una vez activada la GNRH va a liberar FSH y finalmente, que para que tenga efecto, la secreción tiene que ser pulsada. Y esa pulsatividad varía de 60, 90, 120 minutos, dependiendo en qué periodo del ciclo yo estoy. De eso va a depender. Y esto lo explicaron sus compañeros, pero no lo explicaron tan claramente como yo se lo voy a decir. Y es que yo tengo que saber de qué estoy hablando. ¿Estoy hablando de síntesis de GNRH o estoy hablando de liberación de GNRH? ¿No? Y él, ¿quién lo dijo? ¿No? La GNRH, dice, se da una receptor específico, por lo tanto se activa, ¿no? Y esto va a alterar la conformación y se va a acoplar una proteína G
del calcio, ¿no es cierto? Porque mientras uno, para que actúe, tiene que ingresar calcio, para el otro tiene que salir calcio, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Y esto pues va a permitir que se active la proteinasa y se libere toda esta cascada, ¿no? Entonces vamos a tener síntesis de monoamina, síntesis de esa actividad. Pero si me voy para el otro lado, ¿no? Si me voy por el inositol trifosfato, lo que voy a tener es liberación de GNRH, ¿no? Entonces, eso para que acá está la primera emisión, ¿no? Sí, ya sé que se produce el pulso. Tiene que haber pulsos para la liberación de las cispetrinas, tiene que haber pulsos para la liberación de GNRH, y se va a decir también que la FSH y la LH se van a liberar de acuerdo a estos pulsos. ¿Listo? Pero ¿quién genera estos pulsos? Veamos. En 1980, el primer concepto que hablaba de generación de pulsos de GNRH hipotalámico, y que se ha mantenido por más de 20 años, decía, ¿no?, que la pulsatividad era intrínseca a las neuronas de GNRH. No las claras, que dependían de las neuronas cispetrinas, ¿no? Lo que ahora conocemos como neuronas cispetrinas. Y esto, como les dije, ya se ha aprendido, porque no es conocido. ¿Ya? Otro grupo argumentó que las neuronas que no son NRH dependientes, ¿ya?, que se sitúan en el hipotálamo medio basal, se dirigen a la red de las neuronas GNRH, que tienen efectos sobre las neuronas GNRH y favorecen la liberación intermitente de GNRH. Esto lo produce el doctor Hertison. Pero tampoco queda muy claro, pero es una teoría que no sé. Lo cierto es que aún nosotros no sabemos quién comanda la liberación de estos pulsos para que se libere GNRH y por consecuencia FSH. Pero cuando se empezó a hacer un estudio de esta generación de pulsos, se vio que había variaciones. Y que había variaciones no solo en cuanto a la edad, sino que había variaciones dependiendo de en qué etapa del ciclo yo estaba. ¿Ya? Y entonces, ya dijeron que hay dos fases, una fase incremental y una fase estándar. La fase incremental, como se les dije, ocurre en los primeros 5 años. ¿Ya? Y obviamente, esto va a hacer que los niveles, principalmente de FSH, empiecen a elevarse. ¿Ya? Y ahí dice, alcanza valores de un 30% inicial y coincide con el cese de feedback negativo de los estrógenos. ¿Ya? Hasta ahí había un freno de los estrógenos para que ya no se siga liberando más FSH. Sobre la hipófisis hacia el final de la fase lútea de y luego venía una fase estable, en la cual hay una mayor frecuencia de los pulsos, hay un incremento de los estrógenos, ¿no?, y produce la descarga de H y un descenso de la frecuencia de los pulsos, manteniendo la acción de la progesterona. Y es que recuerda, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero no puedo dejar de ver, a medida que va creciendo el folículo, va aumentando la producción de estrógenos. Es obvio, ¿no es cierto? Recuerde que en un primer momento, lo que yo tengo solamente es colesterol. ¿Ya? Una interacción entre las células de la glucosa y de la beta va a hacer que en un primer momento ese colesterol produzca andrógenos, ¿no es cierto? Esos andrógenos se tienen que convertir a estrógenos mediante una serie de enzimas, siendo la aromatasa la más importante. ¿Ya? Y esos andrógenos se convierten en estrógenos. Este proceso se llama aromatización. Esta producción de estrógenos va aumentando progresivamente a medida que la persona crece. ¿No? Y de ahí van aumentando los receptores. Ya luego les voy a hablar cómo es lo que pasa para que ya no sea presente. Bien. Pero esa producción de estrógenos, sobre todo hasta que llega a un pico. Ese pico de producción de estrógenos es necesario
para que se libere el pico de LH. Y el pico de LH se eleva para que se produzca 36 horas después de la ovulación. Si no se produce ese valor necesario de estrógeno, no se produce el pico de LH y no se produce la ovulación. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad de estos pulsos. Por eso se dan de esta manera. ¿Ya? Y eso también lo han presentado, ¿no? Estos autores en el 2003 demostraron que ciertas mutaciones en la proteína G pues hacía que no se liberara GNRH. ¿Y por qué? Porque la quispeptina que estimulaba la liberación de GNRH no se producía. Y si no se producía GNRH, pues ¿quién iba a estimular FSH y LH? Y ya te he dicho que FSH tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque fue acción directa sobre el estradiol. Pero si nada de eso se produce, pues la niña sigue siendo niña. Y nunca va a desarrollar caracteres sexuales secundarios, nunca va a menstruar. Y esta paciente tú la vas a ver con cuando hablar con alguien. Y dirá que es un acto. FSH y LH y después que se mueve ¿no? Y llegar a la conclusión que el problema está en el total. Amenorrea por tipo la misma por abajo. Bien. Pero también observaron, ¿no?, que esta alteración se daba en una proteína, ¿no?, que también han mencionado los compañeros, la GTR54, ¿no es cierto? Que después se va a llamar ¿cosa? Kiss1. ¿Cierto? ¿Ya? Que se había visto que estaba muy relacionado a procesos metastásicos en cáncer de mama. Por eso es un problema de momento se llama metastina. Bien, también que observaron. Observaron que si yo tenía una pérdida de la función en el ligando, como en el receptor, en la vía de la neuroquinina B, que ya han dicho, participa también en el inicio, la liberación del GNRH, pero también tiene una acción estimulante sobre la GNRH. ¿Ya? También yo podría tener que si esto se alteraba, pues obviamente también quien estimulaba, no había como se inicia el ciclo, también podría producir un doble. Y obviamente si tenía lo contrario, un exceso, pues se podría tener una generación. Pero ojo que yo te he dicho que si la función es de una estimulación permanente, también va a tener un efecto negativo sobre el ovario. Entonces no es que hay un efecto permanente, hay un aumento precoz de las secreciones de GNRH. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Y acá está lo que te estoy mencionando en estas primeras cosas. Y mira cómo es la pulsatilidad. En azul tienes a la FSH y en verde tienes a la LH. Entonces este es un relojito. ¿Ya? Este es un relojito que cada cierto tiempo te manda un impulso para que aumente los niveles de FSH o LH. ¿Listo? Antes de nacer o durante el nacimiento, vean dónde está FSH y dónde está LH. A esto se llama o se conoce como relación FSH-LH. ¿Ya? Y vean que FSH siempre está por encima de LH. ¿Hay estímulo? Hay estímulo. De aquel que me diga que no existe pulsatividad a esta edad, pues no conoce nada de la fisiología normal. Vean, va pasando el tiempo, ¿verdad? Y ya estoy en la niñez, obviamente, todavía tengo un silencio de la pulsatividad porque no se hacen dientes, pero más o menos a los 14 años, que es la edad donde la mayoría de esta menstruación ocurre un cambio, ¿no? ¿Qué pasa con la LH? ¿Se han dado cuenta? Se ha invertido la relación, ¿no es cierto? Ahora la LH está por encima de la
¿Y qué ha pasado con los pulsos? Más frecuentes. Y se han hecho más intensos. Y ha predominado el LH, ¿no es cierto? Y vean cómo ha empezado a presentarse la pulsaridad, ¿no? Y esto ocurre durante toda su vida con pequeñas variaciones incluso en la fase primera del ciclo o en la segunda fase. ¿Listo? Y finalmente, cuando tú llegas a los 50 años, que te da, cuando se te va a retirar la menstruación, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Quién está arriba? Pues porque no hay niños. ¿Ah? Y esta es otra prueba que si tú ves ese HLH, luego los niveles de MSH están muy por encima del HLH, y van a ser los números. ¿No? Y vean qué pasa con las pulsos. Que van a mantener, pero ¿tienen altos o bajos? ¿Y por qué se ve eso? No hay quien tenga un feedback negativo sobre la producción cerebral, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿verdad? El ovario le dice, oye, necesito estímulo para ovular, ¿no es cierto? Pero ¿por qué va a ovular si no tiene folículos? ¿Qué bueno lo va a crecer? ¿Qué va a crecer? Nada, ¿no es cierto? Pero a cambio, si va a tener en un primer momento un gran estímulo de FSH. Por eso es que si yo tengo una mujer, digamos de 35 años, ¿ya? Y yo viene porque tiene una menorrea de 2 años y quiero saber si está en la menopausia, ¿qué le pido? FSH, ¿y cómo estará? Alta. Eso pasa en la menopausia. ¿Es sencillo o no? Si ustedes me siguen, esto es sencillo, ¿ya? Es solamente darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Muy bien. Avancemos. Queda media hora. Y luego tenemos a las neuronas KN de lambda, ¿no? Para ustedes, a partir de ahora, se llaman las neuronas Candy. ¿Listo? ¿Han visto Candy cuando eran chiquitos? No. ¿Sí? ¿No lo han visto? ¿No lo tienen televisión? Comprensible. ¿Y por qué? Resumiendo permite. Y Candy no es más que el nombre inicial de las neuronas que vamos a estudiar, ¿no? Cistercina, neurotropina y hidrógeno. Las dos primeras con efecto estimulante y la última con efecto inhibidor. Listo. Más sencillo no te lo puedo hacer. ¿Ya? Y entonces, cistercina es destinada a la liberación de GNRH, neurotropina es destinada a la liberación de GNRH y es el mecanismo iniciador de la liberación de GNRH, mientras que la hidroxina es nombre de hidrógeno con acción inhibitoria de la liberación de la GNRH. Sencillo. ¿Qué más te puedo decir de las cistercinas que ya no hayan dicho tus compañeros? Que es una hormona vertida de longitud variable de aminoácidos. Por eso las experiencias que tienen. Los péptidos cistercinas comparten una secuencia carboxilaminar común necesaria para la absorción en los receptores cistercinos. Ya hemos visto que si no se une a su receptor, no tiene acción. ¿No? Y ahí te lo muestro. La ausencia del receptor KIS1 resulta en fallos en el inicio de la pubertad y alteración de la pubertad. Por el contrario, las mutaciones que hacen la mayoría de mutaciones hacen una hiperestimulación. ¿Ya? Y por eso dice, las mutaciones activadas del KIS1 y KIS1R conducen a la pubertad precoz de origen central. Se libera antes de tiempo el estímulo para la fabricación de los caracteres moleculares. ¿No? La activación de la receptor de la cistercina en las neuronas de la GNRH, liberación de GNRH en la circulación portal y pulsar
sexual y posteriormente liberación de FSH es parte de esta hormona. Pero las cisplastinas también, como lo han mencionado, parece que no solamente está relacionado al funcionamiento del eje hipotálamico de los ovarios. Cada vez se van descubriendo más efectos secundarios al tener acción directa sobre el ovario. Uno, por ejemplo, de ellos es que se ha descubierto que estas hormonas podrían tener un efecto, una actividad cerebral en el sistema límbico, en el comportamiento, y como así parece ser que estimula, ¿no?, la atracción sobre el sexo opuesto, estimula la sexualidad, estimula la reproducción, ¿ya? Solo por ponerles un ejemplo que podría tener otros efectos que no están relacionados solamente con el eje hipotálamico sexual, ¿ya? Si nosotros hablamos de la anatomía de las cisplastinas, la GNRH y la relación de las neuronas cándidas y neuronas GNRH, pues vas a tener una serie de mecanismos estimulantes y vas a tener una serie de efectos inhibidores. Y es importante que lo sepas, sí es importante que lo sepas, porque hay determinadas sustancias que, por ejemplo, no se explica por qué tendría un efecto inhibitorio a nivel del hipotálamo. Directamente esa sustancia, pero la GNRH efectivamente no tiene ningún efecto, pero sí las tiene sobre las neuronas cándidas. Entonces, vean, por ejemplo, los esteroides sexuales, vean, la progesterona, ¿ya?, que se libera principalmente al final del ciclo ovárico, ¿ya?, va a tener un efecto negativo sobre las neuronas cándidas, o sea, una retroalimentación negativa, si se quiere. En cambio, los estrógenos van a tener una retroalimentación positiva. Y eso es lo que pasa. Al final del ciclo, los estrógenos y la progesterona caen, ¿ya? Ese es el preámbulo de que va a venir la menstruación. Pero esa poca cantidad de estrógenos, que es más alta que el de la progesterona, va a tener un efecto positivo y es el que va a iniciar nuevamente todo el ciclo, con liberación de GNRH, con liberación de FSH, y se va a reiniciar su primer día de ciclo. ¿Listo? Entonces, muy importante para los que van a exponer la próxima clase, que ustedes vean de todo esto que estoy hablando. Y este es el resumen de estas dos clases. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que cerrar con broche de oro lo que yo estoy hablando. Y lo otro que te mencionaba, mira cómo una serie de estímulos influyen directamente sobre las relaciones con la red. ¿Ya? ¿De cómo? ¿Las estaciones del año influyen? ¿Sí o no? ¿Cuándo estás más alegre? ¿Cuándo te puedes enamorar? En verano, ¿no? Muy bien, doctora, que tengas suerte. Alteraciones en el ciclo circadiano. Alteraciones inmunológicas. Estrés. Ya les voy a poner un ejemplo para que vemos también ahora. No se van a acordar. Alteraciones metabólicas. Sobrepeso, sobrepeso, ejercicio físico extenuante, ¿ya? Que se vaya con la edad. Todo actúa sobre las neuronas cisplastinas. Y obviamente si actúan sobre cisplastinas, actúan sobre GNRH. ¿Ya? Y así, que nos vemos a valer una cosa. Hay mecanismos de regulación obvio, y es lo que me preguntaban, de los compañeros, ¿no? Que una serie de estímulos podrían estar claros. Hay estímulos que juegan un papel también estimulante y otros que juegan un papel inhibidor, ¿no? Quizás los más conocidos en el aspecto estimulante: glutamato, cisplatina, neurotimiodina, adrenalina, leptina, senítico, ¿no? Estos van a estimular la liberación de cisplatinas, ¿no? Y de sus receptores, la liberación de GNRH. En cambio, va a haber un efecto inhibitorio sobre neurotransmisores, LH o gonadotropina, opioides endógenos, aminotransferina, ácido gamma-aminobutírico y el estabilizador. ¿No?
¿no? Y bien hasta ahí total. ¿Alguna duda? Espero que no estén comprendiendo. ¿Y qué pasa en hipófisis? En hipófisis ya sabemos dónde está ubicada, ya no lo voy a hacer salir a la ahorita, pero está conectado por un cable. Acá la secreción ya no es neuronal. ¿Ya? Acá la secreción de las hormonas es por el torrente sanguíneo. Vía sistema cálico. ¿Listo? Entonces, la GNRH se libera, se transporta por el parque comerciario y va a liberar FSH y VIH de la adeno y todo. A veces he dicho también que no son las únicas hormonas de su cuerpo. ¿Qué te puedo decir del hipófisis? Que tiene todo el origen biológico, la hipófisis de origen epitelial, la neurohipófisis de origen neuronal. Tiene una porción intermedia que es muy importante porque ahí se libera la hormona melanocito estimulante, que tiene que ver mucho con el sueño, ¿verdad? Que se aloja en la espina turca y está unida al resto del sistema nervioso por el tallo comercial y se trabaja de esta manera. ¿Qué más te puedo decir? Desde el punto de vista endocrinológico son las semanas superiores. ¿No? Por tanto, los cerebros y los no menos importantes. No poseen conexión nerviosa directa con el hipotálamo y la conexión se realiza en la sede de la sociedad corticovisceral. Y ahí tiene un resumen para que recuerden cómo es el sistema corta, dónde está la autorización superior, la autorización inferior, la serie de conexiones que existen entre las neuronas y el sistema corta, cómo llega la hipófisis, y una serie de células, ¿no? ¿Se acuerdan qué células? ¿Cómo se llaman esas células? Hay tres grupos. ¿Cuáles son? Acidófilas, basófilas y eosinofilas. ¿Cierto? Estas dos primeras son las primeras. Bueno, nosotros lo vamos acá. Las que nos interesan, pues están en las células basófilas, ¿no? Y las que va a actuar directamente a las humanas superiores son las que se estudian. ¿Y por qué, doctor, le ponen usted todas estas? Porque todas son, deben ser casi iguales. Todas comparten la misma cadena. Lo único que varía es la cadena B, inclusive con la HCG. Por eso se llama beta HCG. Porque la cadena beta es la que le diferencia de las demás. Pero la beta HCG se produce en el trofoblasta, no en el core. Ahí tienen otra imagen más de lo mismo. El núcleo contraóptico para vertebral ya que tiene que ver con la neurohipófisis y los núcleos preópticos con la adenohipófisis, sobre todo con la liberación de FSH. En la neurohipófisis, pues ahí está la antidiurética y la oxitocina. ¿Para qué sirve la oxitocina? Conocimiento básico, ¿para qué sirve? ¿Qué efectos tiene? Contractibilidad. ¿Qué otros efectos tiene? ¿Está por justo ahí? ¿Sabes que la oxitocina es parte o forma parte de los mediadores que tienen que ver con el mecanismo de inicio de trabajo de la parte? ¿No? Las conversaciones. También se sabe o se reconoce la oxitocina como la hormona del amor. ¿No? ¿Lo pensamos? Así es. ¿No? Por eso tengo una sorpresa que se sabe que la oxitocina para y a propósito, ¿cuánto dura la oxitocina? 40 años. ¿Cuánto dura?
también llamada antidiurética. Y si vamos ahora a las hormonas psicooficiales, ¿no? Entonces, en las hormonas psicooficiales, yo te mostré que hay una serie de hormonas, ¿no? TSH, CCT, prolactina, prolactina, un montón. Pero las que más me interesan son las hormonas. ¿Listo? TSH, FSH. Ya te dije también que la afinidad con la cadena alfa es idéntica a todas. Que la cadena delta es la cadena de especificidad. Y algunas peculiaridades. Luego yo te voy a decir todas las funciones que tienen tanto FSH como LH. Mira, mientras que FSH tiene una vida media de 3 horas, la LH tiene una vida de 30 minutos. ¿Ya? Ambas tienen opresión pulsante. La FSH se libera principalmente en la primera mitad del ciclo. La LH se da durante todo el ciclo, pero su principal efecto se da en la segunda mitad del ciclo, ¿no? O previo a la ovulación. ¿Ya? La FSH produce maduración folicular. La LH produce luteinización y atresia folicular. La FSH va a producir, a medida que va creciendo el folículo, receptores para FSH y para LH. ¿Ya? La LH, que actúa en la segunda mitad del ciclo, va a hacer una deshidrolización de las células de la feta interna si es que no hay embarazo de un cuerpo anormal. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más me va a interesar en el ego? Los neurotransmisores. Y hay una serie de neurotransmisores que tienen efecto sobre GNRH, sobre FSH y sobre LH. De ellos, quizás los que más me interesan son, dentro de las catecolaminas, noradrenalina y dopamina, que tienen acción directa sobre la liberación de FSH y LH. ¿Ya? De igual manera, las catecolaminas serotonina y melatonina. ¿Ya? Serotonina es todo un campo actualmente, ¿ya? Que tiene que ver con el bienestar mental de la mujer. Se ha visto que deficiencias en los niveles de serotonina causan cuadros depresivos severos que inclusive pueden llegar al suicidio. ¿Ya? Para que vean la importancia que tiene. Todos los neurotransmisores que vamos a estudiar derivan de dos aminoácidos, la fenilalanina y el triptofano. ¿Ya? ¿Qué otros neurotransmisores nos pueden interesar? Claro, tiene efectos directos sobre el cáncer. ¿Ya? Acetilcolina, histamina, prostaglandinas, tiene que ver mucho con ovulación, endorfinas, catecolestrógenos. Entonces, no es tan sencillo como pensábamos, ¿no? Hay una serie de cosas que se nos van de repente ir escapando. Y imagínense si yo que tanto tiempo le voy a hacer esta clase, me voy haciendo toda. Ustedes tampoco me van a aprender todo, pero sí hay que tener un conocimiento básico y seguro de lo que es psicológico totalmente. Las indolaminas, por ejemplo, tienen un efecto de retroalimentación negativa. Cada y acetilcolina tiene un efecto positivo. No hay epinefrina y dopamina, que son los principales neurotransmisores encontrados en la cadena reproductora, tienen una acción contrapuesta. La norepinefrina estimula la acción de GNRH y la dopamina la frena.